Cuando su abuela dejó a dos niños en una casa sellada en medio de las montañas, con apenas unas mochilas viejas y un poco de pan duro, estaba convencida de que no sobrevivirían más de 3 días antes de morir de hambre o desaparecer para siempre. Samuel, de 10 años, se quedó mirando el camino vacío con una certeza que le apretó el pecho. Nadie iba a regresar por ellos. Lucía, su hermana menor, no lloró. Solo preguntó en voz baja algo que ningún adulto quiso responder jamás. ¿Por qué cerraron esa casa, si se supone que ya no vive nadie ahí? Frente a ellos, entre las montañas, se alzaba una casa sellada, con la puerta marcada por símbolos antiguos y una cerradura oxidada que parecía advertir: no entres. Pero esa noche, cuando el frío cayó sin aviso y el silencio pesó más que el miedo, los niños no tuvieron otra opción que acercarse. No sabían que al cruzar ese umbral no solo estaban buscando refugio, estaban a punto de descubrir la verdad que su propia familia había enterrado. Una verdad tan poderosa que cambiaría todo para siempre. Oye, antes de que sigamos avanzando en esta historia, quiero que hagamos una pequeña pausa. ¿Cómo estás hoy? ¿Te sientes bien de salud? Quédate aquí escuchando esta historia con tranquilidad y cuando termine, permítete descansar. El camino de tierra parecía no terminar nunca. El vehículo avanzaba lentamente, levantando una nube de polvo que se colaba por las ventanas abiertas. Samuel iba sentado atrás, rígido, con la mirada fija en la curva que acababan de dejar atrás. Contaba los minutos en silencio, no por aburrimiento, sino porque algo en su pecho le decía que ese viaje no era normal. Lucía apoyaba la frente en el vidrio. A cada kilómetro, el mundo se volvía más estrecho. Ya no había casas, ni cercas, ni voces humanas, solo árboles, rocas y el murmullo del viento bajando de la montaña. «Ya casi llegamos», dijo uno de los adultos, sin emoción. Nunca dijeron a dónde. Durante días, la familia había hablado de este viaje como si fuera un descanso. «Es por su bien. Solo serán unos días. Regresamos pronto». Samuel había aprendido algo importante desde pequeño. Cuando los adultos repetían demasiado una promesa, era porque no pensaban cumplirla. El vehículo se detuvo de golpe. El silencio cayó pesado, espeso, como si la montaña hubiera decidido observarlos. Los adultos bajaron primero. Abrieron la cajuela con prisa. Sacaron 2 mochilas viejas, una cobija gastada y una bolsa con pan duro y latas sin etiqueta. Lo dejaron todo en el suelo, sin orden, sin cuidado. Lucía miró alrededor. «¿Aquí?», preguntó en voz baja. Nadie respondió. Samuel observó a su abuela. Sus manos temblaban mientras ajustaba la correa de una mochila. No era frío, era urgencia, era culpa. «Compórtense», dijo una tía, evitando mirarlos. «No se alejen mucho». Eso fue todo. No hubo explicaciones. No hubo instrucciones reales. No hubo una hora de regreso. Antes de subir de nuevo al vehículo, uno de los adultos se inclinó y tomó una pequeña caja metálica que estaba junto al camino. La cerró con cuidado y se la llevó. Samuel lo vio y entendió que algo importante no debía quedarse con ellos. Lucía dio un paso hacia el camino. «¿Y la casa?», preguntó. Dijeron que había una casa. Hubo un silencio incómodo, miradas cruzadas, un gesto rápido. «No sirve», respondió alguien. «Está sellada. Olvídenla». El motor se encendió. Samuel sintió como el estómago se le hundía cuando el vehículo empezó a avanzar. El polvo volvió a levantarse. Nadie volteó. Nadie levantó la mano. Nadie dijo: «Volveremos». Solo se fueron. Lucía apretó con fuerza la mano de su hermano. «Sam», susurró, «no van a regresar, ¿verdad?». Samuel no respondió, porque en ese momento, por primera vez,
Dejó de ser un niño. Entonces la vio. Un poco más arriba, entre los árboles, se alzaba una casa antigua, con la puerta cubierta por tablas viejas y símbolos marcados a la fuerza. Sellada, olvidada, como si alguien hubiera intentado borrar su existencia. Samuel tragó saliva. La familia los había abandonado, pero esa casa no estaba ahí por accidente. El polvo tardó en asentarse. Samuel siguió mirando el camino mucho después de que el vehículo desapareciera por completo. Contó hasta 100. Luego hasta 200. No por esperanza, sino para asegurarse de algo, el silencio ya era definitivo. Lucía se sentó sobre la mochila más pequeña. No lloró. No preguntó nada más. Solo observó el cielo, que empezaba a cambiar de color. Tal vez vuelvan mañana, dijo Samuel, sin mirarla. Las palabras salieron por costumbre, como una promesa reciclada. La tarde avanzó despacio. El frío comenzó a bajar con el sol. Samuel abrió la bolsa de comida. Pan duro, 2 latas sin etiqueta, nada más. Repartió todo en silencio, como había visto hacer a los adultos. Partió el pan en mitades iguales. Guardó una lata para después. Lucía lo miró con atención. ¿Por qué se llevaron la caja?, preguntó de pronto. Samuel se quedó inmóvil. No esperaba esa pregunta. ¿Qué caja? La de metal. La que estaba junto al camino, dijo ella. La cerraron rápido. Samuel recordó el gesto, la prisa, el cuidado exagerado. Un escalofrío le recorrió la espalda. No lo sé, respondió. Pero ambos sabían que no era cierto. La noche cayó sin aviso. La montaña se volvió un cuerpo oscuro alrededor de ellos. Los sonidos cambiaron, ramas quebrándose, pasos que no se veían, un viento que parecía murmurar nombres. Samuel se levantó. Vamos a acercarnos a la casa, dijo. Lucía dudó. Miró la estructura a lo lejos, apenas visible entre los árboles. La puerta seguía cubierta por tablas viejas, como una herida mal cerrada. Dijeron que no servía, susurró ella. Dijeron muchas cosas, respondió Samuel, y todas se fueron con ellos. Caminaron despacio. Cada paso hacía crujir la tierra seca. Cuando estuvieron frente a la casa, Samuel notó algo que no había visto antes. Las tablas no estaban rotas por el tiempo, sino clavadas con fuerza, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nadie entrara. Lucía tocó la madera. No está abandonada, dijo. Está cerrada. Samuel asintió. Miró alrededor. No había huellas recientes, salvo unas marcas cerca del umbral. Huellas viejas, de adultos. Ellos estuvieron aquí, murmuró. El viento sopló más fuerte, haciendo rechinar las tablas. Por un momento, Samuel pensó escuchar una voz. No una palabra clara. Solo un llamado bajo, profundo, que parecía salir desde dentro. Lucía se acercó más. Sam, dijo, ¿y si esta casa no está sellada para que no entremos, sino para que nadie salga? Samuel sintió un nudo en el pecho. La noche los rodeó por completo, y por primera vez entendieron que las promesas de la familia no habían sido olvidadas. Habían sido dejadas atrás a propósito. La noche cayó como un golpe seco. No hubo estrellas al principio, solo un cielo espeso, sin luna, que parecía aplastar la montaña. Samuel encendió una fogata pequeña con ramas húmedas. La llama tembló, luchando por mantenerse viva, igual que ellos. Lucía se sentó cerca, envuelta en la cobija. No hablaba. Observaba cómo el fuego iluminaba la puerta sellada de la casa, proyectando sombras torcidas sobre las tablas. No hagas ruido, dijo Samuel en voz baja. Aquí todo se oye. El viento bajó con fuerza, trayendo un olor viejo, a madera encerrada y tierra húmeda. A lo lejos, algo crujió. Samuel tomó una piedra sin darse cuenta. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Esperaron. Nada apareció.
El frío se coló despacio, primero en los pies, luego en las manos. Samuel abrió una lata con cuidado, usando una piedra. Comieron en silencio. Cada bocado pesaba. ¿Crees que nos estén buscando?, preguntó Lucía sin levantar la vista. Samuel miró el camino oscuro que llevaba de vuelta al valle. Si lo hicieran, ya estarían aquí. No lo dijo con rabia, lo dijo como una conclusión. El fuego empezó a apagarse. Samuel se levantó para buscar más ramas y entonces lo vio. Un pequeño objeto negro entre las piedras, cerca del lugar donde habían descargado las mochilas. Se acercó despacio. Era un teléfono, sin batería. Samuel lo reconoció al instante. Era el de su tío. Lucía se acercó. ¿Por qué estaría aquí? Samuel apretó el aparato entre las manos. La respuesta era clara y terrible. Lo habían dejado a propósito. No querían que llamaran. No querían que pidieran ayuda. La montaña volvió a crujir. Esta vez, más cerca. Un paso. Luego otro. No eran animales. El sonido era irregular, pesado. Samuel apagó el fuego con el pie. Adentro susurró. Corrieron hacia la casa. Las tablas de la puerta parecían aún más grandes de noche. Samuel empujó. Nada. Tiró con fuerza. La madera resistió. Un golpe seco sonó desde el interior. Lucía se congeló. Sam, dijo. Alguien está ahí. Samuel apoyó la oreja en la puerta. El sonido volvió a repetirse, como si algo pesado se moviera dentro. No era viento, no era madera suelta, era presencia. Samuel respiró hondo, miró alrededor, tomó una piedra grande y golpeó una de las tablas laterales. La madera cedió apenas, suficiente para meter la mano. Tocó metal frío, un cerrojo, por dentro. Samuel sonrió, sin alegría. La cerraron desde adentro, murmuró, pero no pensaron en nosotros. El ruido detrás de la puerta se detuvo, y entonces, muy despacio, el cerrojo comenzó a moverse. El cerrojo se movió con un gemido lento, metálico. Samuel retiró la mano de inmediato. El sonido murió al instante, como si quien estaba dentro hubiera contenido la respiración. Lucía retrocedió un paso, sin apartar la mirada de la rendija oscura entre las tablas. No era el viento, susurró. Samuel negó despacio. No. Golpeó una vez más la tabla lateral. La madera cedió un poco más, dejando ver el borde del cerrojo. Samuel metió la mano con cuidado, sintiendo el frío del metal. Empujó. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que entrara el aire. Y algo más. Un olor antiguo salió de golpe. Polvo, humedad y madera vieja. Un olor guardado. No había luces. Samuel tanteó hasta encontrar una pared. Encendió el encendedor que había guardado en el bolsillo desde hacía meses. La llama iluminó un pasillo estrecho, cubierto de marcas en las paredes. No eran grietas al azar. Eran símbolos, repetidos, hechos a mano. Lucía pasó detrás de él. Esto no estaba abandonado, dijo. Alguien quiso que nadie entrara. El suelo crujió bajo sus pasos. La casa estaba intacta, demasiado. Los muebles seguían cubiertos con telas. Una mesa aún tenía platos boca abajo, como si alguien hubiera detenido el tiempo a mitad de una comida. Samuel avanzó con cuidado. Si esto no sirve, murmuró, ¿por qué lo sellaron así? En una esquina del pasillo, Lucía se detuvo. Señaló una puerta pequeña, cerrada con una cadena oxidada. Ahí. Samuel tiró de la cadena. Se rompió con facilidad, como si ya hubiera cumplido su propósito. La puerta se abrió a un cuarto sin ventanas. Solo una repisa de madera y una caja grande, cubierta con un paño grueso. Samuel retiró la tela. Era una caja fuerte antigua. Lucía abrió los ojos. ¿La caja?, susurró. No era la que se llevaron.
Samuel sintió un nudo en el estómago. La familia había tomado una caja, pero no todas. Se arrodilló frente a la caja fuerte. No había combinación. Solo una ranura y un mecanismo simple, casi infantil. Samuel empujó. La caja se abrió. Dentro había papeles doblados con cuidado, un sobre amarillento, y encima de todo, una hoja escrita a mano, con letras grandes y claras. Lucía leyó en voz alta, despacio: si estás leyendo esto, es porque los niños llegaron primero. Samuel sintió que el pecho se le cerraba. ¿Primero? ¿Antes que quién?, preguntó. Lucía siguió leyendo. Esta casa no puede abrirse para los adultos, no después de lo que hicieron. Solo los hijos de sangre pueden romper el sello. Samuel levantó la vista. El cerrojo, los símbolos, la puerta cerrada desde adentro. Todo encajó. No la sellaron para que no entráramos, dijo. La sellaron para que ellos no pudieran hacerlo. Un golpe seco sonó detrás de ellos. Samuel giró de inmediato. La puerta por la que habían entrado se cerró de golpe, empujada por una corriente de aire imposible. Lucía apretó el papel contra el pecho. Sam, dijo, si esta casa solo se abre para nosotros, ¿qué más sabe? Samuel tragó saliva, porque, en ese momento, entendió que la montaña no los había abandonado, los había protegido, y la casa apenas estaba empezando a hablar. El interior de la casa se quedó en silencio después del golpe de la puerta. Un silencio distinto al de la montaña, no vacío, atento. Samuel respiró hondo. El aire adentro era más cálido que afuera, como si las paredes guardaran el calor de otra época. Dio unos pasos, midiendo cada sonido. El piso crujía solo donde debía crujir, como si la casa marcara su propio ritmo. Lucía soltó lentamente el papel que había apretado contra el pecho. Sus ojos recorrían el pasillo. Las marcas en la madera, las telas cubriendo los muebles. No nos echó, dijo en voz baja. Samuel la miró. Tampoco nos dio nada, respondió. Aún. Avanzaron hasta la mesa del comedor. Samuel retiró una de las telas. Debajo había platos viejos, una jarra de barro y un cuaderno grueso, cerrado con una cuerda. Lucía lo tomó con cuidado. Parece un registro. Samuel desató la cuerda. Las primeras páginas estaban llenas de nombres, fechas, firmas torcidas. No eran cuentos ni recuerdos, eran anotaciones, pagos, terrenos, traspasos. Esto no es una casa pobre, murmuró, es una casa escondida. Un ruido seco los hizo girar. Desde el fondo, una puerta pequeña se abrió sola, apenas unos centímetros. El aire cambió, más frío, más denso. Samuel dudó. No vayamos juntos, dijo. Si algo pasa... Lucía negó de inmediato. No respondió. Si la casa nos abrió a los dos, no nos va a separar. Samuel asintió. Juntos empujaron la puerta. El cuarto era estrecho. En el centro, sobre el suelo, había una caja de madera abierta. Dentro, una sola cosa, un frasco de vidrio con una llave antigua sumergida en aceite oscuro, y una nota doblada debajo. Lucía leyó primero. Nada aquí es regalo. Samuel tomó la hoja. Cada cosa debe ganarse. El papel continuaba, escrito con la misma letra firme. La primera prueba no es de fuerza, sino de elección. Samuel levantó la vista. ¿Elección entre qué? En ese momento escucharon pasos afuera, no dentro de la casa, fuera. Lucía apagó el encendedor de inmediato. El silencio volvió a tensarse. Desde una rendija de la ventana, Samuel vio sombras moviéndose cerca del camino. Alguien había regresado, no con linternas, con cautela. La familia, susurró Lucía. Samuel apretó la llave dentro del frasco. La prueba es ahora, dijo. O salimos, o nos quedamos. Lucía lo miró.
sin miedo. Si salimos, dijo, la casa no nos va a reconocer otra vez. Samuel cerró el frasco, guardó la llave. Entonces que nos vean desde afuera, respondió. Porque esta vez no nos vamos. Un golpe sonó en la puerta principal, fuerte, exigente. La casa no se movió, y por primera vez Samuel entendió. La prueba no era abrir nada, era resistir. Los golpes en la puerta principal se detuvieron tan de repente como habían empezado. El silencio volvió a ocupar la casa, pero esta vez no era atento, era expectante. Samuel no se movió. Escuchó con cuidado. Afuera, pasos que se alejaban despacio, como si alguien no quisiera ser visto desde las ventanas. No se fueron, susurró Lucía. Solo están esperando. Samuel asintió. Entonces no les demos nada que esperar. Regresaron al comedor. El cuaderno que habían encontrado seguía abierto sobre la mesa, como si los hubiera estado aguardando. Samuel pasó las páginas con más calma. A la luz temblorosa del encendedor, los nombres se repetían, ordenados con precisión. Parcelas, fechas, firmas. Lucía se inclinó sobre una hoja doblada, escondida entre dos páginas. Aquí hay algo distinto. Era un documento más limpio, escrito con letra clara. No tenía tachaduras. En la parte superior se leía, acta de resguardo. Samuel leyó en silencio. Cada línea le pesaba más que la anterior. Habla de la casa, dijo, y del terreno. Lucía bajó el dedo por el texto. Y de nosotros. Samuel levantó la vista. Allí estaban sus nombres completos, no escritos como notas al margen, no como recuerdos, como titulares. Lucía sintió un nudo en la garganta. Dice que somos los protegidos. Samuel siguió leyendo. En caso de intento de despojo por parte de familiares directos, leyó, el acceso a la propiedad quedará restringido hasta que los menores alcancen la capacidad de decidir. Lucía apretó la hoja. Ellos sabían, dijo. Siempre supieron. Samuel cerró los ojos un segundo. La imagen encajó con todo lo demás. La prisa, la caja que se llevaron, el miedo a la casa. No nos abandonaron porque no podían cuidarnos, murmuró. Nos abandonaron porque no podían tocarnos. Un crujido llegó desde el pasillo. La casa respondió con un leve estremecimiento, como si reconociera las palabras. Lucía pasó la página. Aquí hay más. Era una lista corta. 3 nombres de adultos, subrayados. Al lado, una sola frase escrita a mano. No permitirles entrar. Samuel sintió frío en la nuca. Es una advertencia, dijo. No para nosotros, sino para la casa. Lucía levantó la mirada hacia la puerta principal. Entonces la casa no nos está probando, susurró. Nos está protegiendo. En ese instante, un sonido metálico resonó en la entrada. No un golpe, un intento de abrir. Samuel dobló con cuidado el documento y lo guardó en el cuaderno. Luego cerró la tapa y la empujó hacia el centro de la mesa. Si nuestros nombres están escritos aquí, dijo, no es para que tengamos miedo. Lucía asintió. Es para que no olvidemos quiénes somos. El cerrojo de la puerta principal vibró una vez. 2. Samuel dio un paso adelante, porque ahora sabía algo que la familia aún no entendía. El papel ya había hablado, y la casa obedecía a esos nombres. La casa permaneció inmóvil después del intento fallido de abrir la puerta. No respondió con ruidos ni advertencias. Respondió con memoria. Samuel regresó al comedor con el cuaderno apretado bajo el brazo. Lucía lo siguió en silencio. Ambos sabían que ya no bastaba con leer nombres y advertencias. Había algo más. Algo que explicaba por qué la familia eligió desaparecer. Samuel pasó las páginas con cuidado, buscando lo que no estaba a simple vista.
Fue Lucía quien lo encontró. Aquí, susurró. Era una hoja más oscura, casi pegada al fondo del cuaderno. No tenía encabezado ni firmas visibles. Solo un párrafo, escrito con la misma letra firme, pero más apretada, como si quien lo escribió tuviera prisa o miedo. Lucía empezó a leer en voz alta. El intento de despojo no fue el primero. La familia sabía del resguardo. Sabía que los niños eran los únicos herederos legítimos. Samuel sintió que el estómago se le cerraba. Sigue, dijo. Por eso eligieron la solución más limpia, no reclamar la casa, sino borrar a los herederos. El aire se volvió pesado. Samuel cerró los ojos. No era abandono por cansancio. No era pobreza. Era estrategia. Nos trajeron aquí para que nadie supiera, murmuró. Si algo nos pasaba, la casa quedaba libre. Lucía apretó el papel con fuerza. No querían la casa, dijo. Querían que no existiéramos. Un golpe seco resonó desde afuera. Esta vez no fue exigente. Fue desesperado. Una voz conocida atravesó la madera. «¡Abran!», gritó. «¡Tenemos derecho!». Samuel se acercó a la puerta, sin tocarla. No dijo en voz alta. «Ustedes tuvieron su oportunidad». El silencio volvió a caer afuera. Adentro, la casa crujió suavemente, como si respirara. Lucía volvió al cuaderno. «Aquí hay algo más», dijo. Una nota al margen. Samuel leyó. «Si los niños sobreviven a la montaña, si regresan con la verdad, la familia perderá todo reclamo». Samuel levantó la vista. «Por eso regresaron», dijo. «No por nosotros». Lucía asintió, con los ojos húmedos pero firmes. «Regresaron porque tienen miedo». El viento golpeó las ventanas. La casa resistió. Samuel dobló la hoja con cuidado y la guardó. «La verdad duele», dijo. «Pero ahora sabemos algo que ellos no pueden cambiar». Lucía respiró hondo. «Que seguimos vivos». Desde afuera, los pasos se alejaron otra vez. No rápido, no seguros, como los de alguien que acaba de entender que ha perdido algo para siempre. Samuel apoyó la mano en la pared. La casa estaba fría, pero firme, y por primera vez, la verdad no los debilitó, los armó. La mañana llegó sin pedir permiso, como todo lo que había cambiado desde que la familia se fue. La luz entró por las rendijas de la casa sellada y dibujó líneas doradas sobre el piso. Samuel despertó antes que Lucía. No por costumbre, sino porque el silencio ya no le permitía dormir como niño. Se levantó despacio. Recorrió las habitaciones con pasos medidos, contando recursos como había visto hacer a los adultos que sobrevivían. Agua, suficiente para 2 días si no llovía. Comida, escasa, pero organizada. Madera, seca en el fondo, protegida del viento. La casa no regalaba nada, respondía a quien sabía mirar. Lucía apareció en el pasillo, con el cuaderno bajo el brazo. «Soñé con la caja», dijo. «No la que se llevaron, la otra». Samuel asintió. No fue un sueño. Abrieron el cuaderno sobre la mesa. Entre notas y advertencias, encontraron un esquema simple dibujado a lápiz. La casa, el terreno, un sendero marcado con flechas. No era un mapa para huir, era un mapa para quedarse. «Nos están enseñando», susurró Lucía. Samuel entendió. La casa no exigía fuerza ni edad, exigía decisión. Salieron al patio trasero. El sendero descendía hacia una hondonada donde el aire era más frío. Allí encontraron un depósito cubierto con lonas viejas, herramientas, semillas, un barril con tapa, todo guardado con cuidado, como si alguien hubiera planeado una espera larga y hubiera confiado en que ellos llegarían. Samuel repartió tareas sin pensarlo. Lucía filtró el agua con telas limpias. Samuel reparó una tabla suelta del cerco. El tiempo pasó distinto. Más rápido, más claro. Al mediodía,
Escucharon voces a lo lejos, no gritos, conversaciones bajas, pasos que se detenían y retomaban. Vigilancia. Lucía se asomó por una rendija. No entran, dijo. Miran. Esperan que salgamos. Samuel apretó los dientes. Entonces no salimos. La tarde avanzó. La casa se mantuvo firme. Cuando el sol empezó a caer, un golpe seco resonó en la puerta. No insistente, provocador. Abran, dijo una voz conocida. Solo queremos hablar. Samuel respondió sin acercarse. Hablaron cuando nos trajeron aquí. Ya dijeron todo. Silencio. Luego, risas nerviosas. Un paso atrás. Lucía tomó el cuaderno y señaló una nota al margen, escrita con tinta más reciente que el resto. La segunda prueba no es de silencio, leyó, sino de permanencia. Samuel levantó la vista. Quieren cansarnos. No nos conocen, respondió ella. El viento sopló fuerte. La casa resistió. Desde afuera los pasos se alejaron otra vez, más rápidos que antes. La paciencia no era infinita. Al anochecer, Samuel encendió una lámpara vieja que había encontrado en el depósito. La luz fue estable, clara. Lucía sonrió. Crecimos, dijo, sin pedir permiso. Samuel miró la puerta cerrada, las paredes firmes, el cuaderno abierto. No habían ganado nada aún, pero ya no eran los mismos, y la familia desde afuera empezaba a entenderlo. El silencio de la montaña no era ausencia de sonido, era vigilancia. Samuel lo entendió al amanecer, cuando abrió la puerta trasera lo justo para oler el aire. El viento traía algo distinto, pisadas recientes mezcladas con el rocío, un murmullo que no pertenecía al bosque. Cerró sin hacer ruido y regresó a la mesa. Lucía ya estaba despierta, sentada frente al cuaderno. Tenía una página doblada y el lápiz apretado entre los dedos. Anoche no se fueron, dijo. Se movieron. Samuel asintió. La casa había crujido en puntos específicos, como si marcara posiciones. No era amenaza, era aviso. Revisaron el perímetro desde las rendijas. A lo lejos, cerca del sendero, una figura se detuvo y luego desapareció tras los árboles. No llevaba linterna. Conocía el terreno. Nos están midiendo, murmuró Samuel. Quieren ver cuánto aguantamos. Lucía pasó la página doblada. Había un dibujo simple, círculos concéntricos alrededor de la casa y pequeñas marcas en los bordes. Esto no es para escapar, dijo. Es para quedarse sin ser vistos. Samuel tomó aire. Empezaron a mover lo mínimo indispensable. Cubrieron superficies que reflejaban luz. Cambiaron el punto del fuego. Cerraron rutas evidentes y abrieron otras falsas. Cada decisión era pequeña, pero juntas formaban un lenguaje que la montaña entendía. Al mediodía, el silencio se rompió con un sonido seco, una piedra golpeando madera, lejos, calculado. Samuel no respondió. Lucía tampoco. Esperaron. Pasaron minutos largos. Luego, pasos que se alejaban con prisa contenida. Quieren reacción, susurró Lucía. Si hablamos, si salimos, les damos lo que buscan, completó Samuel. La tarde trajo nubes bajas. El aire se volvió pesado. Samuel aprovechó para seguir el esquema del cuaderno hasta la hondonada. Encontró un segundo depósito, más pequeño, cubierto con ramas. Dentro, cuerdas, clavos, un espejo roto, un silbato de metal. Nada valioso por sí solo. Todo útil si se sabía cuándo. Regresó con las manos vacías, pero con el plan completo. Si entran, dijo, no será por la puerta. Lucía levantó la vista. Entonces no defendemos la puerta. Al caer la noche, el viento cambió de dirección. Las sombras se alargaron de manera irregular. Desde la ventana lateral, Lucía vio una silueta acercarse demasiado. Se detuvo justo fuera del rango de luz. Samuel apagó la lámpara. La casa quedó a oscuras.
Un silencio denso cayó adentro y afuera, como si ambos bandos contuvieran el aliento. La silueta avanzó un paso más, luego otro. Se escuchó el roce de una mano con la madera. Samuel levantó el silbato y sopló una sola vez. No fuerte, no largo. El sonido viajó hacia abajo, rebotó en la hondonada y volvió distorsionado, multiplicado. La figura retrocedió de inmediato. Pasos rápidos, susurros, una orden ahogada. Lucía exhaló por primera vez en minutos. No esperaban eso, dijo. Samuel guardó el silbato. No esperan niños que aprendan rápido. Más tarde, cuando todo volvió a calmarse, Lucía encontró una anotación nueva en el cuaderno. No la habían visto antes. La tinta parecía fresca. La tercera prueba llega cuando creen que ya perdiste el miedo. Samuel cerró el cuaderno con cuidado. Entonces todavía no empieza, respondió, porque el miedo ya no manda. Desde la montaña, el silencio volvió a extenderse, pero ahora era distinto. Ya no vigilaba a los niños, los estaba observando crecer. El amanecer llegó con una claridad dura, sin concesiones. Samuel contó los días con una muesca nueva en la madera de la mesa. La fila de marcas era larga, irregular al principio, firme al final. Hoy es el 29, dijo. Lucía no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana y observó la niebla levantarse desde la hondonada. La montaña parecía distinta esa mañana, como si hubiera decidido no ocultar nada. Entonces, hoy no es el final, dijo por fin. Es la víspera. Samuel abrió el cuaderno por la sección que habían evitado releer durante días. No por miedo, sino por respeto. La hoja estaba allí, clara, sin adornos. La habían entendido tarde, cuando ya habían aprendido a quedarse. Lucía leyó en voz alta, despacio, como quien pronuncia un juramento. La herencia no se entrega por nombre ni por sangre solamente. Se entrega por permanencia. Samuel tragó saliva. Sigue. Si los herederos resisten 30 días completos en la propiedad, sin abandonar el perímetro y sin entregar el control a terceros, la tutela se disuelve y la propiedad se activa. El silencio pesó. 30 días, repitió Samuel. No 28, no 29. Lucía bajó la mirada a la mesa. Por eso volvieron tantas veces, dijo. No querían entrar. Querían que saliéramos. A media mañana, los pasos regresaron. No escondidos esta vez. Claros, seguros. Voces conocidas que ya no fingían cortesía. «Samuel», llamó alguien desde afuera. «Lucía, ya basta de juegos». Samuel se mantuvo lejos de la puerta. «No estamos jugando. Mañana se cumple el plazo», respondió la voz. «Si salen ahora, podemos arreglarlo». Lucía apretó el cuaderno contra el pecho. «Arreglarlo para ustedes». Un golpe seco sacudió la madera. No fue fuerte. Fue medido. Samuel respiró hondo. Hoy no. Las horas avanzaron lentas, deliberadas. La casa respondió con pequeñas ayudas. Una corriente que enfrió el interior al mediodía. Una sombra exacta que protegió el agua. Nada espectacular. Todo suficiente. Por la tarde, Lucía encontró algo nuevo en el depósito pequeño. Un reloj antiguo, detenido. Samuel lo sostuvo entre las manos y entendió el mensaje. El tiempo no avanzaba para quien se rendía. «No nos van a cansar hoy», dijo. Al caer la noche, el viento giró de nuevo. Afuera, las voces subieron de tono. Una risa nerviosa, un insulto ahogado, luego, silencio. Un silencio distinto al de otras noches, decidido. Samuel apagó la lámpara. «Van a intentar una última cosa», susurró. No tardaron. Un sonido metálico raspó el costado de la casa. No la puerta, el cerco. Lucía se movió primero. Señaló el espejo roto del depósito. Samuel lo colocó en el ángulo correcto.
La luz de una linterna rebotó y regresó directa a los ojos del intruso. Un grito breve, pasos apresurados. La noche volvió a cerrar. Samuel se sentó junto a la mesa y, por primera vez en días, sonrió apenas. Si pasan hoy, pierden mañana. Lucía asintió. Y si pasan mañana, no pasan, terminó Samuel, porque ya llegamos. La medianoche llegó sin sobresaltos. La casa no crujió, no advirtió, confirmó. Lucía abrió el cuaderno. La tinta parecía más oscura, como si hubiera esperado ese instante. Día 30. Activación. Samuel apoyó la mano sobre la mesa. No hubo luces, no hubo sonidos, solo una certeza tranquila, pesada y real. La herencia no era una cosa, era haber resistido. Y afuera, la familia empezaba a entender que el tiempo ya no estaba de su lado. El regreso no fue como lo habían imaginado. No hubo disculpas, ni abrazos, ni palabras torpes buscando perdón. El regreso llegó con pasos firmes, con voces altas y con la seguridad falsa de quien cree que el tiempo borra las pruebas. Samuel los vio desde la ventana lateral, figuras conocidas avanzando por el sendero, ya sin esconderse, como si la montaña les debiera algo. Lucía cerró el cuaderno con cuidado. Vinieron juntos, dijo. Todos. Samuel asintió. Así es como se atreven. La puerta principal recibió el primer golpe con fuerza calculada. No fue un ataque, fue un anuncio. ¡Abran!, ordenó la voz del tío. Ya terminó esta locura. Samuel no se acercó. Permaneció en el centro de la casa, donde el piso no crujía. No es una locura, respondió. Es el final. Hubo risas cortas afuera. Un murmullo de acuerdo. Alguien intentó la cerradura, como si el derecho fuera automático. Somos tu familia, dijo la abuela, con un tono que pretendía suavidad. Nadie va a castigarte por salir ahora. Lucía dio un paso al frente. No nos castigaron cuando nos dejaron aquí. El silencio fue inmediato, pesado. Después la voz cambió. Escúchame bien, niña, dijo una tía. Esa casa no es para ustedes. Nunca lo fue. Samuel respiró hondo. Por eso la cerraron, dijo. Para que no pudiéramos volver vivos. Un golpe seco sacudió la madera. Esta vez no fue aviso, fue rabia. No digas estupideces, gritó alguien. Salgan ahora y hablamos como adultos. Samuel se permitió una mueca breve. Ya hablamos, dijo. Ahora escuchan. Abrió la rendija lo suficiente para que su voz saliera clara, pero no su cuerpo. Hoy se cumple el plazo, continuó. Y ustedes no entraron ni una sola vez. No porque no quisieran, sino porque no pudieron. Un murmullo inquieto recorrió el grupo. Alguien dio un paso atrás. Eso no significa nada, insistió la abuela. Los papeles se arreglan. Lucía levantó el cuaderno y lo sostuvo a la altura del pecho. Los papeles ya hablaron. El viento sopló con fuerza. La casa no crujió. No necesitó hacerlo. Esta propiedad se activa hoy, dijo Samuel. Y con eso se disuelve cualquier reclamo. ¡Mientes!, gritó el tío. Eres un niño. Samuel apoyó la mano en la pared. Exacto, por eso funciona. La rabia se quebró en algo más bajo. Miedo. Los rostros afuera cambiaron. Ya no exigían, calculaban. Podemos llegar a un acuerdo, dijo alguien. Rápido. Dinero, custodia, lo que quieras. Lucía negó. No queremos nada de ustedes. Un silencio largo cayó sobre el sendero. La familia se miró entre sí, buscando una salida que no existía. Entonces, empezó la abuela. Entonces, se van, dijo Samuel, y no regresan. Un paso adelante, otro, finalmente, pasos que se alejaban. No firmes, no juntos. Desde la ventana, Lucía los vio desaparecer entre los árboles. Regresaron, dijo, pero no por nosotros. Samuel cerró la rendija. Regresaron para perder.
La casa respiró hondo, y por primera vez, el regreso significó fin. Cuando el sendero quedó vacío, la casa no reaccionó. No hubo golpes, ni crujidos, ni señales de victoria. Solo permaneció. Samuel dejó la mano apoyada en la mesa unos segundos más de lo necesario. El cuerpo entendía antes que la cabeza. El peligro había pasado. Lucía miró por la ventana hasta que el último movimiento del bosque volvió a ser solo viento. Ahora sí, dijo. Se fueron. Samuel asintió. Caminó por el pasillo con pasos lentos, tocando las paredes como si confirmara algo simple y difícil a la vez. Estaban allí porque habían decidido quedarse. La puerta sellada ya no imponía. Era solo una puerta que había cumplido su función. Lucía abrió el cuaderno sobre la mesa. No buscaba respuestas nuevas. Quería comprobar que no había más pruebas pendientes, más advertencias, más reglas ocultas. Las páginas estaban quietas, en paz. No queda nada por demostrar, dijo. Queda vivir, respondió Samuel. La mañana avanzó sin urgencias. Samuel reforzó una tabla del cerco, no por miedo, sino por cuidado. Lucía ordenó semillas y herramientas, separando lo inmediato de lo que podía esperar. Cada decisión era pequeña, pero juntas formaban algo sólido. Al mediodía, el sol entró por la rendija exacta y calentó el centro del comedor. Lucía puso 2 platos. Samuel llenó la jarra. No era rutina heredada, era elección. No vamos a fingir que nada pasó, dijo ella, pero tampoco vamos a quedarnos atrapados en eso. Samuel la miró. Eso es crecer, dijo, sin pedir permiso. Por la tarde, subieron a la hondonada. Desde allí, la casa se veía integrada a la montaña, sin esconderse ni imponerse. El valle respiraba con calma. Samuel pensó en los días contados, en las noches de vigilancia, en el silencio aprendido. ¿Y si vuelven?, preguntó Lucía. Volver no es lo mismo que poder entrar, respondió él. Regresaron cuando el cielo empezó a oscurecer. La lámpara encendió a la primera. La luz fue estable, como si siempre hubiera sido así. Lucía tomó el cuaderno y lo guardó en un cajón. No para olvidarlo, dijo, para que no mande. Samuel cerró el cajón con cuidado. La herencia no era la casa, dijo. Era aprender a sostenernos. La noche llegó sin amenazas. Afuera, el viento recorrió la montaña sin buscar grietas. Adentro, 2 niños compartieron el silencio sin miedo. No recuperaron a la familia. No ganaron riquezas inmediatas. Pero algo quedó en pie, firme y suficiente. Ellos, y el lugar que eligieron habitar. El primer día después del final no trajo sorpresas. Y eso, para Samuel, fue la señal más clara de que todo había cambiado. Se levantó antes del amanecer, no por miedo ni por costumbre, sino porque el cuerpo ya sabía qué hacer. Afuera, la montaña despertaba con sonidos pequeños, aves, hojas, un viento suave que no buscaba entrar. La casa seguía firme, silenciosa, como un acuerdo cumplido. Lucía apareció con el cabello aún desordenado y una sonrisa breve. Soñé que la casa respiraba, dijo. No como antes, más lento. Samuel asintió. Ahora respira con nosotros. Desayunaron lo justo. No había prisa. Samuel revisó el cerco y marcó con una piedra los puntos que necesitaban trabajo en la semana. Lucía sembró las primeras semillas cerca del depósito, siguiendo el dibujo del cuaderno. No lo abrió. Ya no hacía falta. Las líneas estaban aprendidas. A media mañana, el sol iluminó el sendero principal. Samuel se detuvo un segundo, atento. No hubo pasos, no hubo voces, solo la montaña abierta y clara. Si alguien viene, dijo, lo veremos llegar. Lucía levantó la vista del suelo. Y si no, también está bien. Trabajaron sin hablar durante un rato. El tiempo se ordenó solo.
Cada tarea llevaba a la siguiente, como si la casa y el terreno hubieran estado esperando manos que no se fueran a rendir. Al mediodía, descansaron a la sombra. Lucía observó el valle con atención. ¿Crees que esto sea para siempre?, preguntó. Samuel pensó antes de responder. Nada es para siempre, dijo, pero esto es para ahora, y ahora alcanza. Por la tarde, encontraron una marca nueva en una viga del depósito, una línea antigua, casi borrada, junto a otras más viejas. Samuel pasó el dedo. No somos los primeros, murmuró. Solo los que llegaron a tiempo. Lucía sonrió. Entonces, seguimos. Cuando el sol empezó a caer, encendieron la lámpara y la luz fue constante. Samuel preparó la mesa. Lucía dejó 2 tazas junto a la jarra. No celebraron. Continuaron. Antes de dormir, Samuel abrió la puerta trasera y miró la montaña una última vez. No buscó amenazas. Buscó rutas, caminos posibles, mañanas. Lucía se acercó. ¿Tienes miedo?, preguntó. Samuel negó. Tengo cuidado. Cerraron la puerta sin trancar. No por descuido, sino por confianza medida. La casa aceptó el gesto. La noche cayó limpia, sin pruebas, sin regresos. Y en ese silencio nuevo, Samuel y Lucía entendieron algo simple y definitivo. El abandono había terminado. El mañana empezaba ahí. La montaña tardó en aceptar los cambios, no por resistencia, sino por memoria. Los primeros días, el viento siguió bajando con la misma fuerza, como probando límites. Las noches fueron frías y claras. Samuel aprendió a leer el cielo antes de dormir. Lucía, a escuchar los sonidos que no pedían atención. La casa no corrigió nada. Observó. Con el paso de las semanas, algo se acomodó. El sendero dejó de sentirse ajeno. Las piedras ya no rodaban sin aviso. Los pájaros regresaron a los árboles cercanos. Primero uno, luego varios. La hondonada retuvo mejor el agua. La montaña, sin decirlo, empezó a reconocerlos. Una mañana, Samuel encontró huellas nuevas cerca del cerco. No eran humanas. Se agachó, midió la distancia, sonrió apenas. La tierra se está usando, dijo. Lucía se acercó. Eso es bueno. Trabajaron juntos sin urgencia. Samuel reforzó un punto del cerco y marcó otro para la tarde. Lucía cuidó las semillas jóvenes, ajustando la sombra con una tela ligera. No había instrucciones escritas. Había criterio. Al mediodía, se sentaron frente a la casa. Desde ahí, la montaña parecía distinta, no imponente, sino amplia. Samuel pensó en el miedo que había sentido al principio y le costó reconocerlo como propio. Antes creía que esto nos iba a tragar, dijo. Lucía negó con la cabeza. Solo quería saber si nos iríamos. La tarde trajo nubes bajas, no lluvia, solo promesa. Samuel levantó la vista y entendió que ya no necesitaba vigilar cada sonido. El silencio había cambiado de función. Cuando el sol empezó a caer, Lucía señaló algo en el sendero. Una piedra colocada de forma distinta, como un pequeño mojón. Samuel no la movió. Que quede, dijo. Es señal de paso. Esa noche, la lámpara iluminó el comedor con una calma nueva. Samuel dejó la puerta trasera entornada. No por descuido, por hábito aprendido. La casa no reaccionó. Lucía se sentó con una taza caliente y miró alrededor. ¿Crees que la montaña nos recuerde?, preguntó. Samuel pensó un momento. No como personas, respondió. Como presencia. Cerraron el día sin rituales, sin finales. Afuera, el viento recorrió los árboles sin buscar grietas. Adentro, la casa sostuvo el silencio como algo compartido. Y así, sin anuncios ni pruebas, la montaña aprendió sus nombres. No para llamarlos, sino para dejarlos estar. Esta historia nos deja una lección que va más allá de la montaña, de la casa sellada o del abandono.
Nos recuerda que la verdadera fortaleza no nace cuando todo está a favor, sino cuando no queda nadie más en quien apoyarse. A veces, las personas que más deberían protegernos son las primeras en fallarnos. Y duele profundamente. Pero esa herida no tiene por qué definir el resto de nuestra vida. Samuel y Lucía no sobrevivieron porque tenían recursos, sino porque aprendieron a hacerse responsables de sí mismos, a cuidarse mutuamente y a no rendirse cuando el miedo parecía más fuerte que la esperanza. Esta historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una elección: rendirse o crecer. Y cuando eliges crecer, incluso el lugar más hostil puede transformarse en hogar.